Fundamentalmente lo que se ha perdido es una oportunidad histórica como no habíamos tenido desde la primera rendición, que es 1704. Nosotros hablamos de la segunda rendición porque en este momento la Unión Europea te había dado la llave de la negociación. Es decir, como consecuencia del trabajo que hicimos Fernando Aigazo y yo, que es el otro coautor y el secretario de Estado de la Unión Europea, las orientaciones en donde se fijan las líneas y los límites que los negociadores europeos encabezados por Michel Barnier debían seguir en la negociación con el Reino Unido, se decía que no habría ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar que no tuviese el visto bueno previo de España. España, ¿qué es lo que hace? Hace primero un acuerdo fiscal en el que a mi juicio España no gana nada y pierde todo, como luego explicaré, y en segundo lugar un principio de acuerdo en que se fijan las líneas fundamentales que tiene que seguir el acuerdo formal, estoy hablando de un principio de acuerdo, que se cerrará entre el Reino Unido y la Unión Europea. El acuerdo fiscal, digo que España no gana nada, lo pierde todo, porque en ese acuerdo fiscal lo que se establece es, primero, las normas de quiénes son residentes y quiénes no son residentes en España. Bien entendido que los que se han declarado residentes tienen que pagar el impuesto sobre la renta español sobre todas las rentas que obtengan en cualquier parte del mundo. Eso es algo que cualquier país soberano, y España lo es, puede fijar en su legislación interna. Mucho más cuando no tiene el corsé, la limitación, de un acuerdo de doble imposición como el que hay entre el Reino Unido y España que no afecta a Gibraltar. Eso es algo, por tanto, que podíamos haber definido para que se me entienda. Me ha dicho el señor que pase X tiempo en la Costa del Sol o que tenga X casas en la Costa del Sol o X rentas fuera, es residente en España. Por tanto, no necesitamos ese acuerdo fiscal para haber fijado esas normas de residencia. Lo segundo que la ministra dice que hemos ganado es que Gibraltar se compromete a honrar los compromisos en materia de información, de transmisión de información en materia fiscal, para que nadie se escape. Es obvio que Gibraltar, con o sin ese acuerdo, lo hubiese tenido que cumplir, porque son normas establecidas por la OCDE, que engloba a los 37 países más importantes del mundo, más industrializados del mundo, y que si Gibraltar hubiese incumplido o incumpliese esas obligaciones, sería puesto en la lista negra, algo que no se puede, Gibraltar no se puede permitir. Son los famosos papeles de Panamá o lo que ocurre con las Islas Caimán o Barbados, etc. Y sin embargo, en ese acuerdo fiscal no se dice nada del régimen fiscal privilegiado que tiene Gibraltar. Gibraltar tiene un régimen fiscal en que no hay impuestos sobre el valor añadido, no hay impuestos sobre el tabaco, no hay impuestos sobre el petróleo y no hay impuestos sobre alcoholes. Y eso explica en buena parte la prosperidad económica de Gibraltar. Gibraltar es un territorio que tiene 4,7 kilómetros cuadrados, tiene 33.000 habitantes y no tiene ningún recurso natural. Y sin embargo es la tercera renta per cápita del mundo, detrás solo de Luxemburgo y de Qatar. ¿Por qué? Porque vive fundamentalmente del contrabando de tabaco, son cifras que citamos en el libro. En el año 2013, el año anterior en que nosotros nos pusiésemos serios, yo tuve una portada en que se acabó el recreo, entraron en Gibraltar 124 millones de cajetillas de tabaco. Si se hubiesen quedado en Gibraltar, como las autoridades gibraltareñas pretenden, quiere decir que cada gibraltareño, incluidos los niños de pecho, hubiesen tenido que fumar 10 cajetillas diarias. En segundo lugar, buena parte del tráfico marítimo del estrecho, y el estrecho es la segunda vía más concurrida del mundo después de
del Canal de la Mancha, 200.000 buques en algunos años se aprovisionan ahí porque el petróleo es más barato que en Algeciras, en la línea o en cualquier puerto español. En tercer lugar, el juego online, gracias a que tenían una tasa muy bajita sobre el juego online y gracias al regalo que les hizo Moratinos de X miles de líneas telefónicas, llegó a acaparar el 60% del juego mundial online. La siguiente pata, que viene determinada porque además de que no hay impuesto sobre el valor añadido, no hay impuesto sobre alcohol, petróleo y alcoholes, el impuesto de sociedades solo grava los beneficios derivados de actividades realizadas en el peñón, pero no de las actividades realizadas fuera del peñón, que son todas. Hay en estos momentos unas 80.000 sociedades en Gibraltar. Recuerdo que hay 33.000 habitantes, de las cuales 25.000 son entidades financieras. Eso, insisto, les ha permitido tener la tercera renta per cápita del mundo. Pero es que si se compara con el entorno próximo, con el campo de Gibraltar, la diferencia es abismal. La renta por habitante en Gibraltar en el año 2018 era de $92.000 al año. La renta per cápita en la línea era de $20.000 por habitante. Una diferencia de 1 a 6. La mayor diferencia que hay entre dos territorios contiguos, incluida la diferencia entre el sur de los Estados Unidos y el norte de México, que es 1 a 5. Es un modelo de una economía extractiva. Y decimos en el libro, el Reino Unido tiene una colonia en España que es Gibraltar, y Gibraltar tiene otra colonia en España que es el campo de Gibraltar. Y eso era lo que nosotros queríamos haber evitado. En las negociaciones, cualquier negociación, la vía privada, y desde luego en la vía diplomática, hay que saber qué quiere cada una de las partes para llegar a concesiones mutuas. ¿Qué quería el Reino Unido? Quería mantener la soberanía, mantener la jurisdicción y mantener una base militar que no les cuesta nada, porque se mantiene gracias a este régimen económico especial. ¿Qué quería Gibraltar? Seguir perteneciendo a la familia británica, tener una autonomía cuasi absoluta, mantener su régimen fiscal privilegiado y tener acceso al mercado interior. Reino Unido y Gibraltar consiguen todos sus objetivos. ¿Qué era lo que pretendía España? Avanzar en el proceso de recuperación de la soberanía. Gibraltar es uno de los 17 territorios sujetos a descolonización, en Europa hay uno. En África está Sáhara Occidental, Santa Elena y algún islote más. El resto son pequeñísimas islas en Caribe o en Australia, en aquella zona. No se avanza desde que en el momento mismo en que nosotros dejamos el ministerio, y lo dejamos precisamente por eso, el nuevo ministro dice que no vamos a plantear el tema de la soberanía, que simplemente no vamos a aprovechar esta coyuntura para reclamarla. No avanzamos en la soberanía, no se avanza en el tema del paraíso fiscal y no se avanza tampoco en reducir la dependencia entre el Gibraltar y el campo de Gibraltar. ¿Qué es lo que el acuerdo? He hablado del acuerdo fiscal. ¿Qué es el preacuerdo o principio de acuerdo que se firma en Nochevieja y que intenta marcar las líneas fundamentales que tendrá el acuerdo del Reino Unido y Unión Europea sobre Gibraltar? Digo que intenta, porque veremos a ver si la Unión Europea está dispuesta a aceptar lo que en ese principio de acuerdo se dice. Ese principio de acuerdo está construido, es decir, la Moncloa, y sobre todo mi buen amigo Iván Redondo, es un mago de la comunicación. Entonces, la imagen que ellos transmiten es: Trump construye muros, entre México y Estados Unidos, nosotros derribamos la verja. ¿Qué quiere decir? Que los controles que en este momento existen entre el territorio ocupado por el Reino Unido y el territorio español, la verja, esos controles se van a pasar al puerto y al aeropuerto.
el puerto situado en la ciudad de Gibraltar, el aeropuerto situado en un istmo que los británicos ocupan ilegalmente, piden permiso a partir de muy pronto para instalar un campamento en colocación de una fibra, jamás se van. Y luego construyen uno. Las tiendas pasan a ser barracones y luego construyen una verja. En cualquier caso, los controles sobre personas y sobre bienes pasan al puerto y al aeropuerto. Controles que van a ser ejercitados por funcionarios europeos, Frontex. Picardo, el ministro principal, aclara que se dejan que esté Frontex porque no reclama soberanía, y los gibraltareños. Y España va a ser el único país de los 193 países que forman Naciones Unidas que no va a controlar sus fronteras. Pero hay un problema adicional. ¿Qué pasa entre el territorio actualmente gibraltareño y España si no hay controles en la verja? Si el tabaco cuesta allí el 40 o el 50% menos, es obvio que podemos ir cerrando todos los estancos hasta Logroño. Es obvio que los barcos van a seguir aprovisionándose en Gibraltar y no en el resto. Y es obvio que las sociedades van a tener acceso al mercado interior sin pagar impuestos, puesto que España no ha renunciado a eso. Y mi pregunta es, ¿qué sociedad se va a instalar en el campo de Gibraltar si puede instalarse en Gibraltar sin pagar los impuestos que sí pagas si estás en el campo y tienes acceso al mercado interior? Eso es lo que hemos firmado, y yo insisto, está en ver si la Unión Europea va a tolerar o no que exista unas islas Caimán en nuestra frontera sur, porque todo el meollo de la negociación que hemos tenido, cuando hablo de es la Unión Europea con el Reino Unido, es evitar que el Reino Unido se convirtiese en un Singapur al otro lado del Canal de la Mancha, en que hubiese empresas que compitiesen en desigualdad de condiciones, en mejores condiciones con las empresas establecidas en Europa en el mercado interior. Lo hemos logrado, eso es el level playing field, la igualdad de trato, la igualdad de competencia, y no estoy nada seguro que la Unión Europea acepte esta dejación, esta rendición de las autoridades españolas. Si España se ha rendido, es más que probable que la Unión Europea lo remedie, no en el tema de la soberanía. Yo el otro día empecé un discurso en el Parlamento Europeo. Digo, no voy a hablarles de soberanía, porque si me dirán ustedes, si al gobierno español no le importa, ¿por qué nos va a importar a nosotros? Pero a otros sí les importa. Porque, ¿cuál es el razonamiento con el que han intentado vender este argumento? El primer argumento es decir, mire usted, si nosotros somos simpáticos con los gibraltareños, llegará un momento en que ellos se conmuevan y acudan fervorosos a jurar la bandera española a los acordes de banderita. Eso no pasó, lo intentó Moratinos, y no va a pasar, porque decir es que yo pregunto, ¿qué monegasco quiere ser francés si puede estar en Mónaco sin pagar impuestos? Vivir al lado en la Costa Azul, aquí en la Costa del Sol, utilizar las infraestructuras españolas o tener los servicios sociales, incluidas las unidades españolas, y pagar impuestos. Bueno, no hay ningún incentivo para hacerlo. Por tanto, yo creo que esto, o se revisan todas las condiciones que se les han concedido y dice, vaya usted a la alternativa que nosotros proponíamos. Porque, ¿cuál era la alternativa que nosotros proponíamos? Voy a arrancar de lo que es el ordenamiento europeo. Los tratados, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dice en su artículo 355 que los tratados europeos se aplican a los territorios cuyas relaciones exteriores sean gestionadas por un Estado miembro. Lo cumplían cuando el Reino Unido era miembro de la Unión Europea, puesto que era responsable de sus relaciones exteriores. Esa condición deja de cumplirse cuando el Reino Unido se va. Entonces, si querían seguir en el mercado interior, como de hecho votaron en el referéndum sobre el Brexit, la solución era una cosoberanía en materia de relaciones exteriores entre el Reino Unido y España. Una cosoberanía temporal durante 30, 40 años, como la que propusieron muchos de mis antecesores, Castella, Morán, Matutes, Piqué.
Entonces no salió. ¿Por qué? Porque no tenía ningún incentivo, pero ahora sí, si hubiésemos dicho, oiga, si usted quiere estar dentro, acepte usted la soberanía y si no, se queda usted como territorio tercero. In is in y out is out. Con soberanía en materia de relaciones exteriores, en materia de defensa, el cual hubiese permitido un uso conjunto de Rota y Gibraltar, sin los problemas que ahora hay, que no son bases del todo operativas, porque hay un conflicto de soberanía sobre las aguas y sobre el espacio aéreo, control de fronteras, asilo e inmigración. Nada más. Autogobierno en todo el resto de las materias, para las instituciones actuales hubiesen gozado de la misma autonomía que gozan ahora, como prevé el artículo 144 de la Constitución española, doble nacionalidad, y aquí viene el quid de la cuestión, una zona económica especial que hubiese incluido el Peñón de Gibraltar, el Campo de Gibraltar y Ceuta, es lo que llamamos la hongkonización del área. Perfectamente posible en la legislación europea. Hay zonas económicas especiales por todo el mundo que han dado muy buen resultado en Polonia, en Croacia, en Italia, etc. Esta zona económica especial, con incentivos a las empresas que allí se instalen, se hubiese podido aprovechar de algo que ahora no se aprovecha, que es de gran parte del tráfico que por Suez viene de la región que más va a crecer en el mundo, que es Asia-Pacífico. Zona económica especial en que usted podía manipular, procesar, exportar parte de esos bienes que ahora se van a Rotterdam porque no tenemos la infraestructura suficiente y que con el corredor mediterráneo más se podían haber colocado inmediatamente en Europa. En segundo lugar, y es muy importante desde el punto de vista geopolítico, ser la zona en donde se estableciesen las empresas que quieran canalizar las inversiones que la Unión Europea necesariamente va a tener que hacer en África, especialmente en el norte de África, para intentar controlar una inmigración que se va a convertir en el problema más importante que vamos a afrontar las próximas generaciones. Mire usted, en África en este momento hay 1.200 millones de habitantes. En 2050 habrá 2.500 millones de habitantes, el doble. La edad media en África es de 18 años. En comparación, en la europea es del 54. O se les dan allí oportunidades de futuro y o se crean incentivos económicos para que los países de tránsito, estoy pensando en Marruecos, en Argelia, en Libia, Italia, en Túnez, en Senegal, etcétera, colaboren para retener o controlar en origen esa inmigración, o vamos a tener un problema de primera magnitud. Por eso yo entendí que eso era una solución, lo entendíamos así. No hay un inconveniente, que la gente decía, mire usted, esto de la zona económica especial, esto de la hongkonización de la zona, esto de un plan especial, nos lo han prometido muchas veces, es verdad. Pero había que decir, y lo vamos a hacer en serio. Además, le voy a decir la segunda pregunta y de, oiga, eso llevará un tiempo hasta que vengan las empresas. Esto no es bienvenido, Mr. Marshall, ¿de acuerdo? Y entonces, mientras tanto, ¿de qué cómo? Explicamos, mire usted, es que tenemos 10.000 trabajadores que pasan a Gibraltar y es verdad que el campo, hay mucha gente que consume sus rentas allí, en bares, en restaurantes, en hoteles. Digo, pero vamos a ver, es que a partir del día siguiente hay que empezar a hacer cosas. Hay que hacer un aeropuerto en condiciones, hay que conectar el puerto de Algeciras con el corredor mediterráneo, hay que habilitar una zona que está absolutamente degradada, porque le he hablado antes de diferencia de renta, pero es que en diferencia de empleo en 2018 en Gibraltar había 44 parados. En el campo de Gibraltar prácticamente el 50% de la población juvenil está en paro y eso explica el contrabando de tabaco, droga, el abandono, etc. Y eso les da a ustedes trabajo al día siguiente. Pero si ustedes no se fían, la cuarta economía de la Unión Económica y Monetaria les puede garantizar renta si es que eso no pasa mientras todo esto avance. Pero condicionar en la solución de un conflicto que dura 300 años, a esto me parecía absurdo. ¿Qué pedía España? Una cosa muy sencilla, que se aplique la legislación internacional. Todos decimos que el multilateralismo es la forma de solución de conflictos. ¿Qué dice el Tratado de Utrecht, 1714? Uno, que se cede
la ciudad, la fortaleza y las aguas interiores del puerto. Nada más. No se ceden las aguas adyacentes, y eso los conflictos, y no se cede el istmo, donde está el aeropuerto, que es vital para su economía. ¿Qué dice Utrecht, además? Que si el Reino Unido renuncia alguna vez a su soberanía, tiene que volver a España. Y renunciar tiene que renunciar, porque Naciones Unidas ha dicho que la colonización, las colonias, no son compatibles con los principios de la Carta. Y todas las resoluciones de Naciones Unidas han dicho que esa descolonización tiene que hacerse por acuerdo entre España y el Reino Unido, y de acuerdo con el principio de integridad territorial y no el de autodeterminación. Cuando intentaron aplicar el principio de libre determinación e incorporarlo a una llamada Constitución gibraltareña, Naciones Unidas dijo que eso era nulo y sin efecto. ¿Qué estábamos diciendo? Aplíquese la legislación internacional, tan sencillo como ese, y busquemos una fórmula que satisfaga a todas las partes. A los gibraltareños, es decir, mire usted, insisto, va a seguir teniendo usted autonomía, doble nacionalidad y un régimen económico especial verdadero. Por eso es una lástima y es un síntoma de la falta de fibra de España. Coincide, Cataluña, el conflicto con Cataluña empieza en la guerra de sucesión, la misma época en que se ocupa Gibraltar. Y claro, la falta de interés o de pasión que el tema de Gibraltar plantea, recuperación de la soberanía, integridad territorial, no tener la única colonia que hay en el mundo, también es paralelo a la falta de preocupación de lo que está pasando en Cataluña. Vamos a tener un gobierno independentista que va a plantear una mesa de negociación el tema de la autodeterminación, es decir, de la disolución de España. Cuando no hay un concepto de nación, cuando uno no se siente nación, pasan estas cosas, que no reclama la soberanía de un territorio que venimos reclamando como propio todos, o que no preocupa que en una parte del territorio se plantee una posible secesión. Cuando digo todos, es todos. Desde Felipe V, desde el momento en que lo pierde, hasta el gobierno de Felipe González, que es el último de la izquierda, que tiene sentido España. Contamos que cuando se plantea la entrada de España en la OTAN, la plantea Leopoldo Calvo Sotelo, Gregorio Peces Barba, que era el portavoz del PSOE, dice que para entrar en la OTAN hay que cumplir 3 condiciones. 1, que no formes parte de la estructura militar. 2, que se garantice la desnuclearización del territorio. Gibraltar es una base donde hemos tenido problemas nucleares. Allí tuvimos el Taerles, por ejemplo, y no sabemos lo que hay allí. Y en tercer lugar dice que sería una vergüenza que España entrase en la Alianza Atlántica sin recuperar la soberanía sobre Gibraltar. Felipe González lo sabía. Sánchez no lo sabe. O si lo sabe, lo oculta. Y lo que más coraje me da, como se dice en Andalucía, es que esto les vaya a salir gratis porque la opinión pública no les reclame una rendición en estas condiciones. Cuando dije, pero bueno, esto es una barbaridad, porque fue mi sucesor siendo presidente de Rajoy, pues esto es una barbaridad. Y me dijeron, bueno, es que es un lío. Digo, hombre, claro que es un lío. Si no hemos perdido hace 300 años, no nos lo van a devolver en la hora del desayuno en una caja de bombones. El segundo argumento es que con esto teníamos paz. Digo, la paz siempre es posible, basta con rendirse, y eso es lo que hemos hecho.